Muy buenas a todos y bienvenidos al canal, bienvenidos a un episodio más de este Shadow Gambit de Curse Crew. Continuamos con la partida, vamos a seguir con el DLC de Zagan que comenzamos en el vídeo anterior, así que vamos a hacer lo que pone ahí el ritual de Zagan capítulo 1, completa la misión El Libro. ¿Vamos a ello? Nos vamos aquí a la mesa de misiones y nos vamos a la isla de la penitencia. El Libro. Zagan necesita unos documentos de investigación que supuestamente la Inquisición guarda en la isla de la penitencia. Aumento de vigor 3 es durante el día una misión corta de tripulación 3. Vale, obligatorio, Zagan obviamente, así que vamos a ello. A ver a quién llevamos en esta ocasión. The procedure is still going strong, I see. Very good. This torture chamber is what interests you, apostate? Ah, but there is so much more than torture at play here. See, this place is where the souls of the perished are separated from the body. I know. It's a vile practice. I cannot stand it. You are entitled to your opinion, of course. I prefer to focus on the things this place has achieved. Were you looking for a specific tome, apostate? Indeed, one on the topic of soul energy transfers. I very much would like to peruse it before I commence the next steps of my experiment. All right then. Let me see if I can't find a suitable landing spot for this mission. Se ve mucha gente ahí, ¿eh? Vale, tenemos que ir hasta este sitio. Pues creo que el más cercano va a ser por aquí, ¿no? Que además tenemos también un sitio aquí cercano para poder salir después. Aunque lo que no sé si vamos a poder entrar... Mira, aquí tenemos escaleritas. Sí, podemos entrar por aquí a lo mejor, ¿no? Bueno, aquí tenemos una escalera que no vamos a poder abrir fácilmente. Ah, vale, cierto. Esto era el de los cadáveres, esta zona. Esta isla. Sí, yo creo que va a ser un buen sitio este para salir. Otro está más lejos. Vale. Pues seleccionamos la playa plomiza como punto de arriba. Y además hay un calamar gigante, lo acabo de ver. Para ver la animación de este... muy chula también la animación, fijaos. Qué chulo, con el rayo ahí que va creando. ¿A quién llevamos? A ver, vamos a llevar a Toya, que hace mucho tiempo que no lo llevamos. De hecho tiene un +6. Nos va a pegar aquí un buen subidón de vigor. Y... ¿a quién? A ver, me gusta siempre llevar a alguien que oculte cadáveres. Así que... por cierto, tú tienes... Ah, no aquí no me marca si pueden nadar o trepar en enredaderas. Entiendo que no, porque si no lo pondría, ¿no? Sí, si no lo pondría. O sea, Pinkun no lo puede hacer. Vamos a llevar a su Lady. Ya sabéis que su Lady me parece el mejor personaje del juego, así que como todavía estamos experimentando un poco con Zagan, a ver cómo funciona. Y llevamos también a Toya, que dentro de todo quizá me parezca un pelín más flojito que el resto. Con su Lady vamos un poco más seguros, creo yo. Vamos así. Su Lady, Toya y Zagan. Vamos a ganar un buen aumento de vigor gracias a Toya. The Isle of Penance. Ah, such fond memories. Fond memories? This is a soul prison. Your point being? If you're planning to use the souls of those trapped here, our arrangement will find an early end. Ah, the twisted morals of a murdering band of pirates. Delightful. We might just get along. But worry not. I'm just interested in the books today. Mira, aquí podemos tirar esto. Estoy viendo que... Yo creo que este no ve a este tío de aquí arriba, ¿no? O sea, creo que directamente con Zagan... Vamos a echar a todo el mundo. Pero con Zagan creo que me puedo venir aquí tal cual, donde está este tipo, y hacerle a este... Ah, bueno, cuidado que hago ruido, ¿eh? Bueno, espera, claro. El detalle es que él no me ve, pero este sí, claro. A ver si vengo por aquí. Death's grip is lurking. Certainly a choice. Por aquí creo que puedo matar a este sin que el otro lo vea. Pues sí. Bien, supongo. Nothing compares to her glory. Luego con eso que están ahí también.
Intent is key. Vale. A little souvenir. The cursed touch. That was no mere animal. Mira, justo me iba a ver, pero ha saltado la habilidad pasiva suya. Oh, I can call shots of The stars! I know, right? Vale, mata tú a esta. Foresee again. Huh. Agreeable. Strange soul pattern. Y tírame si quieres ahora aquí esto de aquí. It's all in the roots. Yeah, let me at him. Devotion is misguided attention. A ver, esos dos los voy a matar supongo que con su lady. Espera. Knowledge seeks Que vienen para acá esta gente. understanding. Foreign tracks. What madness is this? Cuidado que nos han visto. Hey. Han visto huellas. Try this fruit. Oh? Mierda. Another attempt. No me acuerdo nunca de las huellas. The soul will be cleansed. Vale, puedo hacer una cosa. Voy a ver también si... Puedo probar si realmente cuando venga un atónito... O sea, perdón, catatónico, no atónito. ¿Da el alarma o no? Eso no lo sé. Leave a lasting impact. Vamos a probarlo. How do these memories work, I wonder? A valid experiment. There shouldn't be No. footprints. Bueno, el problema es que, claro, es que van a ver las huellas si voy corriendo, ¿no? Si me agacho... No, si me agacho no te... Acceptable. Ah, sí, dejo huellas también. Oh? Foreign tracks? What madness is this? Death would be merciful. A ver, no es la idea, pero... Take this creation. There's a kiln. A ver qué pasa con esta gente. Ahora cuando venga el tío ese. Well now, huh? The fire blesses you with visions. No, no se alertan. Fortunate the fire blesses you, Ojo friend. que no se alertan, con los catatónicos. I will make it. That's probably right. This will be someone's end. I foresaw that. Vale, pues bastante bien. Porque aunque me detecten, tengo esto. O sea que genial. I will hold on to this. O sea, se rayan porque lo ven catatónicos, pero no vienen corriendo. O sea, no dan la alarma. Vale, bien. Memory captured. Ya que estamos aquí, vamos también a intentar liberar... o sea, abrir esta zona ya. Enticing. The cursed touch. Pasa que se va... Cuidado que se entera, que se entera. My My sacred sacred task. task. Is that? And that was What no thing mere animal. made that noise? My corruption. Heard that, you fiend. Am I seeing things? Vale. Me he escuchado por el agua. El agua es un problema ahí. El sonidito ese del agua. A ver, lo puedo... En realidad... O sea, puedo usar a los otros, pero ¿lo podría hacer solo con este? Es que no, porque en cuanto mate a uno, el otro lo escucha. Such paltry flames. Look at them. They hardly burn. Truly pitiful. Bueno, pero voy a ver una cosa, porque a lo mejor lo que hace es venir hacia aquí. What madness is this? No, dar el alarma directamente. Digo, a lo mejor me da tiempo a matarlo antes de que le alarma. Si es que viene corriendo, pero no. Brought us back, Marley. Vale. My premonition was The lady correct at the then. ready. Treatment's ready. Vamos a tirar aquí el arbustito. Ah, souls from the ground. Devotion flames. is misguided Hardly attention. burn. Truly pitiful. Nothing compares to her glorious gift. Cuidado porque en realidad Carry this burden. I will be back. nos puede llegar a ver ese, ¿eh? There is A always recipe for more. further All right, strategy. easy fix. Nice little stroll. ¿Este no se gira o qué? I will know. Agreeable. Restored.
A ver, podría... I will know. Sí, supongo que puedo hacer así. Watch me go. Nice little stroll. Vale. Tú ahora Knowledge seeks understanding. mata a este. My pride is comprehension. Vale, y ahora tú ven corriendo y cárgate a esta, sí. Consider it accomplished. Pasa que se ha activado ya esto, cuidado. Vale, lo tengo recargado de nuevo. See again. Vale, genial. ¿Todo bien? Leaves are itching. I can see all. Siphon so edgy. Eso lo podría haber hecho directamente solo custodio ya, porque el otro me se quedaba catatónico. No, definitivamente esto no sube por aquí, ¿eh? Let's try a Vale. new recipe. Oh, this is And fascinating. studies. It will be done. De momento bien, hemos abierto toda la puerta y demás. Special skill. What ails your soul today? Oh, no problem. Vamos a quitar ese cadáver, vamos a quitar también este cadáver. Too many weeds here. Y aquí creo que da un poco igual, pero bueno, esto, claro, esta gente dan igual. Like this so far. Pues están catadónicos, ¿no? Bien, y tenemos que subir entonces ahora por aquí, ¿no? Tenemos que ir hacia aquí arriba. Claro que tú no I puedes seek subir. the curse. ¿Tú por dónde tienes que ir? Ah, por aquí, ¿no? Acceptable. Por aquí sí que vas. Hasta ahí, vale. Vamos a traer a todo el mundo aquí entonces. Estos sí que pueden ir por abajo. Cuidado, Toya, que está haciendo ruido, ¿eh? As many as you like. Vale, vamos a ver Alright, easy fix. si podemos ir aquí haciendo It's all in the roots. algo. A ver, a la fin... A los afines no lo está viendo nadie. Por lo que me puedo colar por aquí cuando esta gente pasen. Que no vea tampoco ese. Simple. ¿Vale? There is always more. Y contigo puedes venirte por aquí y matarlo desde aquí My abajo, supongo, ¿no? premonition was correct then. Si no me equivoco, vamos a poder matarlos así. A fascinating application of soul energy. Preparation is key. Aye. Hesitation is defeat. Vale, afines destruidos. Corruption. These holy instruments separate flesh. Vale, esto no lo está viendo nadie tampoco. Valid experiment. O sea, los que vienen por ahí solamente. Esto no lo llega a ver, ¿no? No, no lo llega a ver. Vale. Toya. Vente aquí, ya rápido. Above and My power grows. this is your perish song. It will have to be done. Did you not learn this atrocious procedure when you were part of the Inquisition? Many years ago I did, but in my absence they must have made some progress in the field. And it is considered good scientific practice to keep Bueno, up no to hubiera date pasado nada with the tampoco. work of your peers. Pero sí. Podemos intentar ahora matar a estos dos. También cuando pasen por aquí. Unwilling to provide it. Me encanta que el catatónico no diga nada. Need something, matey. Agreeable for now. My blade, raise with your legs. Proficiency. Finally, I will know. Vale, Simple genial. Choice. Ahora, How do these memories work, I wonder? a ver, podría hacer que me viese. Uf, hay demasiada gente aquí. Esto vamos a tener que hacerle venir con su lady, creo. Remedies for the dead. Con su lady o incluso, o también con la...
Con la trompetilla. Es que no ve ahí, ¿no? No, ahí no ve, perfecto. Devotion is misguided attention. A useful gift. A simple method of La trompetilla llega ahí. My galley is the battle. Preparing the ingredients. ¿Vale? Preparamos ahí las trampas. Timeless plunder. Oh, I can grow lots of things. Vamos a esperar que ese se vaya de ahí. Tricks are the best. A recipe for further strategy. Horrid thing made that noise. Your urn has been prepared, sinner. Death will not reduce your Single strike. This plan's growing on me. Food for the vines. Slice. A heavy customer. Ah, up we go. Me he llegado a ver eso. Try again. Hay que hacerlo antes. That was no mere animal. That noise. Standing around, Your catching urn light. has been prepared, sinner. Hay que hacer los dos muy juntos, ¿eh? Will not reduce yours. Cuidado que no le demos al mismo. We should have burned. Maiden. Si me ejecuto a los dos a la vez, os le he dado al mismo a lo mejor. And again. A ver. Who disturbs my Horrid thing sacred task? made that noise. Your urn has been prepared. Vale, ya podemos hacerlo. Sinner. Let's stretch those. Will not El de la izquierda es ese y este al de la derecha. This will Vale, tú matas rápido, así que coge el cadáver rápido. good stuff. A heavy customer. Vale. Su lady, Oh, I can grow lots of things. su lady, ¿por qué no me sale la opción para aquí para cogerlo? Up we go. Let's try a new Vale, ahora sí, ¿no? No hemos tenido que usar el katashiro al final. This moment is ours. Vale. Podemos hacer también lo mismo otra vez aquí. A useful gift. Nos ha enterado de este. Este nos ha enterado de la trompetilla, ¿por qué? Hey, ¿Y de las esporas se va a enterar? try this fruit. Watch me go. De las esporas sí. The flame guides me this way. My blade is ready. Uy, pero se está alejando demasiado, ¿eh? Grams of death root, 2 drops of moonshine. Good taste. Who disturbs my sacred task? Uf, aquí lo puede ver, ¿eh? Ugh, leaves are itching. No sé si lo va a ver aquí. I have just the thing. Uy, Food for por the muy vines. poco. I got you. serve its sentence. Por muy poco no nos ha visto. Vale, genial, pues otro menos. An anchor in the sea. No tenemos que subir aquí arriba realmente, así que... Ese día pues lo puedo matar. Corruption. De hecho, incluso me puedo cargar a este de aquí dentro, ¿no? Al Mateo, Alejandro y a Mila. I will make it work. ¿Vale? Energy. Enticing. There is not yet. No, eso no, con la R. Take this screen. Si además si te ven no pasa nada. This will leave a lasting impact. Consider it accomplished. ¿Vale? Ahora este se va a quedar rayado porque los vea catatónicos los dos, pero no debería hacer nada, ¿no? Sí, les da igual, o sea, los ven ahí. Que les ha dado un algo, pero les da igual. Vale, pues nada. Bien, supongo. Hombre, es una forma también de... Es como si no dejase cadáveres, en cierto modo. Este personaje cuando mata con eso. Con lo otro sí, claro. Certainly a choice. Busca tú mismo el libro. Interesting. This confirms what I've been theorizing. Wouldn't it have been easier to stay in the Inquisition if you just needed to read their tomes?
To even consider what I'm planning right now would have made them exile me on the spot. I just took matters into my own hands. You know, you do sound very ominous sometimes. Have you ever wanted something so badly that you would sacrifice everything for it, Aphia Manicato? Aphia Manicato. I couldn't care less for how I sound. I just care for my results. A lonesome course you're charting. But I can respect it. Let's get out of here then. ¿Ya nos vamos? Ah, ya nos vamos. I stand ready. Pensaba que íbamos a hacer algo más, pero veo que no. I'll remember. Acceptable. Pues tenemos incluso la salida abierta ya. Vale, pues una misión bastante rapidita. La voy a guardar por si las moscas, pero en principio nos vamos. Ready to ride. Genial, ya, creo que ha sido la misión más rápida que hemos hecho, ¿no? Muy cortita en realidad. Ejecuciones 6, muerte 0. Claro, las veces que ha muerto él, supongo, ¿no? Vale, pues continuamos. Para poder obtener vigor y ficha de vigor es útil llevar a diferentes tripulantes en cada misión. Sí, eso es lo que más o menos intento. Aunque es verdad que tengo algunas preferencias, pero lo intento. Ahora, por ejemplo, he llevado a Toya, que no lo solía usar mucho. No ha subido bastante el tema del vigor. Vale, vamos a iniciar otra historia de la tripulación entonces con Pincus, que creo que es la última suya, ¿no? Pincus, eres... Aquí, habla con su lady. La quinta y última parte de su historia, a ver. Yo creo que al final se va a fumar el mugo negro o algo, veréis. What is it now, Pincus? Peter Nameless don't like the black moss? No, they were happy about it, but had already used up most of my reserves. Do you think it possible to grow more of this? Let's look. Sure, I can grow more of it, no problem. But I need a favor first. They stood eye to eye, barely twitching. Would they come to an accord? Nobody. Narrando sus historias. I take that as a yes? Please do. Yes. Great. I've recently fixed up this skelly, and I need you to check if it's all there up in the old noggin. Vale, que me meta dentro de un esqueleto, ¿no? What if I ask So you really want nice? me to get into the mind I can of ask this Uma if you like. skeleton here? And follow a couple of instructions, yes. Vale, ¿quién de ellos? Este. The burdens of nobility. Great. Now move around a little bit. Right away. I must say, Sulady, it's quite endearing being part of your little experiments. Aye, and there's more I need you to do. Lift that crate over there. Lifting? Levanta esa caja, Is ¿cuál? that really necessary? It's very important, Pincus. Ah, things of importance. That is, of course, where I excel the most. ¿Qué caja quiere que levante? Recoge el cofre como un esqueleto. A este. Vale. Mira que otro esqueletillo aquí apostado contra la puerta. Now, how does that feel? It is rather heavy. Heavy. Ah. How would you describe the Tiene la pipa también en la boca el esqueleto. Sort of the straining kind. All right, thank you. Carry it over there, please. It's essential to my research. Ah, essential, of course. No va a ser para nada. Va a ser para que vea lo que es el esfuerzo físico, algo seguro, ¿no? Va a ser algo así. Para hacerle trabajar a Pincus. Good job, Pincus. Could you perceive the very essential experience you just went through? I mean, considering its essentiality, it was, of course, quite marvelous. Carrying that extraordinarily heavy crate around. Great, thanks. Now, there's a couple of lamps I need to snuff out. Lamps? Really? Isn't that something an actual skeleton could handle? Nah,
They only light the lamps. I want to see if they can smother a flame in case of emergency. Ah, yes. You never want to be underprepared for such eventualities, of Vale, course. ¿cuál es? Apaga el farol con... Ah, vale, está aquí. Now, how was that? Huh? The lamp. Didn't I douse it very gracefully? Oh, yeah, you did. Otro farol, aquí. Va a ser para nada, lo estoy viendo venir, ¿eh? Que todo esto no está funcionando, o sea, no vale para absolutamente nada. You're sure you need me to repeat that? Aye. Might seem stupid to you, but repetition is crucial in science. Ah, I of course knew that myself. I just wanted to see if we were still on the same page. Sure we are. Vale, otro más. Este de aquí. Grand. Now, one last check. Your auditory functions. Ask old Gertrude how she's doing. Oh, are you truly convinced that this is necessary? I mean, I can hear you quite clearly. It rounds off the experiment. Wouldn't want to put all that work in jeopardy now, would we? Ah, oh, well, no. Let's get to her then. And remember, I need you to really listen to her. A ver. Greetings, Gertrude. How are you doing today? Teresa. Teresa. Finally, somebody decent enough to ask this old figurehead how she's doing. Oh, I don't even know where to begin. 3 weeks ago, a turtle was nibbling on my rib cage, and nobody heeded my calls for help. Just because I don't feel it, it doesn't mean it isn't there, you know. Definitely. You see, I have to... And then these charlatans, Pete and the nameless one, they send their little creatures over here teasing me, like I'm some kind of scarecrow. If I were a couple of centuries younger, they'd crumble at the thought of mocking me. And do you know how long I've been asking the Marley to sail backwards just once? She's not the one forever pounded by waves, is she? Ah, all of that sounds horrible, Gertrude. I didn't know you were facing all these difficulties. Oh, thank you so much, my dear. Getting all that off my chest already feels rather wonderful. I'm glad I could help. Mira, le ha venido bien entonces. ¿Y ahora qué? Habla con su lady, vale. What can I do you for? Hablar o charlar. O sea, quiero decir, ¿qué diferencia hay? Voy a dar a charlar. Hablemos de ti. No, esto entiendo que no es. Será la misión esta, ¿no? Supongo. Tiene que ser Pingus para iniciar este diálogo. Pero... ¿me tengo que salir del cuerpo entonces? Need something, matey? Ahora, así, ¿no? Now, what are the results of the experiment? 3.53. ¿Cómo? 3.5. Is it possible, Lady, that you've just mocked me? Oh, entirely possible, yes. So talking to old Gertrude was part of that sham too? Somebody has to listen to her once in a while. Get some of that weight off her soul. Chin up, Pincus. You did a good Mira, está aquí el parásito atrás, ¿lo veis? Hand over that tobacco and be patient. You know, 6 chapters of my memoirs are entirely devoted to my patients already. I was actually considering whether... And done. There. That was quick. And that's twice as much as I had before. Would you be willing to describe this process in detail to me? Really? Including all the big science words? Especially them. My memoirs are desperately lacking a scientific perspective. And I don't know if that sort of thing interests you, but now that I've got that much tobacco, I'd happily share. Yeah, why the hell not? I've been working all day. Here, gimme. Aparte me a fumar su lady. Now I know why you wanted to get that back. Now, on to the process.
First, I had to get the soul energy structure, what you gave me. Wasn't much left, so I had to pull a few tricks or it would have been a bust. And that's how I did it. Astounding, really. How have we never talked about all this before? You never asked. It seems it's equally important to listen to you once in a while, then. You've given me much to write about. I'll have to withdraw to my study to put the finishing touches on this chapter. Thanks again, Sule. Vale, pues con esto creo que terminamos la... See you around, Pincus. And don't forget that copy you promised me. Autographed and all. Don't worry. That request is already part of my memoirs. Tente la silla de tu estudio. Que es aquí, ¿no? Vale. Nothing I can't afford. A observar su propio cuadro, sí. It's often at the end of my chapters when I have the strong urge to rewrite its title. As it turns out that no one day in the life of a pirate is like the other. On some days you may be robbed and swindled of your belongings. On others you'll possess a skeleton to collect moss with the texture of bird droppings. But on the best of them, you learn about the endless intricacies of soul energy arriba los Kumas fantasmales aquí. Multiplication, and most importantly, spend time with your astounding crewmates who make this adventure all the more exciting. Vale, una jornada muy completita, objetivo cumplido. Vale, pues hemos terminado, si no me equivoco, también la... De hecho me han dado un logro, pasa que no me ha dado tiempo a leerlo. Pero hemos terminado la misión también de historia completamente de Pincus. Nos queda por hacer la de Teresa, que no la hemos empezado aún, y completar la de Quentin, que nos faltan dos capítulos, digamos, dos partes, pero nos falta para ello resucitar primero a John Mercury, que será el siguiente que hagamos. ¿Vale? Pues, gente, creo que lo voy a dejar por aquí. Se va a quedar un capítulo un poquillo más corto, pero claro, es que no voy a empezar otra misión ya, que entiendo que es lo que tenemos que hacer, ¿no? Bueno, dice estudia el libro, espérate. Estudia el libro... ¿Dónde tengo que ir? Había dado por sentado que era una misión más, pero a lo mejor no. Ah, no, bueno, no es una misión. O sea, tengo que seguir haciendo cosas, pues vamos a hacerla entonces, espérate. Vamos a ver qué nos dice Zagan. Afia, we must talk about the next step of my experiment. Did you find what you were looking for? Indeed, I did. The tome confirmed my hypothesis. So you found nothing new in it? Nothing new. Two separate entities worked on a problem for years and have come to the same conclusion. This is not nothing. This is everything. Well, if you say so, I guess that's a good thing. It is. Now I need to work on the alternative effigy. Fija alternativa. Effigy? Once the flame has been separated from its realm, it needs something to anchor it to ours. What? The same way the soul of the Mali is bound to these planks. The captain did not build me out of any ordinary wood. I know. That is why I need to consult the Dreadvine for its... Vale, siguiente sitio que tenemos que ir. La efigie adecuada, la siguiente misión. Vale, ahora creo que sí, ¿no? Que sí que tenemos que ir aquí. A ver, voy a asegurarme. Set a course, sí. Navigator. Vale, pues tenemos que ir a la siguiente misión, que es la efigie adeudada. ¿No era adecuada? No sé si aquí se han confundido traduciéndolo o qué. O es que es adeudada de verdad. Pero bueno, esto lo haremos ya en el siguiente vídeo. Una misión intermedia de 3 tripulantes. Vale, pues lo dicho, lo que estaba diciendo antes. Voy a dejar el vídeo por aquí, aunque se va a quedar un pelín más corto, pero prefiero no dejar una misión a medias e intentar ir terminando los vídeos entre cada misión, ¿no? Pues nada, lo dicho, bastante interesante este personaje de Zagan. Tiene bastante potencial con aquello de poder matar también a distancia a los enemigos, dejar catatónico y poder también curarte está muy bien. Y sobre todo la pasiva esta del ledrón de la opresión, de que cuando te detecten, a no ser que estés ya matando a alguien, entonces no, pero si no estás matando a nadie, se paraliza el enemigo que te detecta unos segundos. Eso está genial. Ve aquí la calavera, la cabeza de Mordechai. Lo dicho, gente, dejamos el episodio por aquí. Muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo. Espero que os haya gustado este vídeo y espero veros en futuros episodios de la serie. Hasta luego, gente.